La Guerra de Malvinas es sin dudas uno de los episodios de la historia argentina con mayor presencia emotiva en la opinión pública. Sin embargo, son pocos los que conocen los aspectos cotidianos, la experiencia concreta de lo vivido en las islas por los protagonistas directos. Las implicancias históricas y sociales de la guerra, a menudo, impiden que podamos conocer la intimidad, el día a día de aquellos 13.000 argentinos que se instalaron en aquel clima inhóspito a esperar la llegada de uno de los ejércitos mejor equipados y entrenados del mundo. Hoy nos acompaña Oscar, excombatiente de Malvinas, veterano de Malvinas. Te agradecemos por haber venido. No, el honor es mío por la invitación. Para mí es un placer y contar un poco de la historia de lo que uno vivió allá en Malvinas. Estamos contentos de recibirte en la escuela y de poder compartir un tiempo de diálogo junto a vos. Nosotros somos docentes del nivel primario, Javier y Laura, y durante el transcurso de esta entrevista nos gustaría conocer las Malvinas a través de tu mirada. Empezamos con unas preguntitas, así nos vas guiando en este camino. Bien. ¿Cómo recordás las Malvinas desde el punto de vista geográfico, físico, si te remontás a aquellos días? Y el de Malvinas, cuando llegué, para mí era una incertidumbre, ¿no? A pesar de que se estudiaba en el colegio, no mucho, pero ir a Malvinas era para nosotros algo nuevo. Y esa incertidumbre de saber cómo era, ¿no? Ese suelo, a pesar de que sabíamos que había otros habitantes que se llamaban Kelper, que hablaban en inglés y que cuando llegué llegué, estuve una noche en el aeropuerto y de ahí del aeropuerto se veía las luces del pueblo a la noche y eso me intrigaba y tenía ganas de ver cómo vivía esa gente porque era algo nuevo para mí. ¿Te sorprendió? ¿Era parecido a lo que vos esperabas? ¿O viste algo nuevo en el lugar, digamos? Sí, sorprende como todo lugar nuevo que uno conoce. Me sorprendieron las casas. Uno vive acá en Buenos Aires y es un estilo de casas y vos ves allá es otro, ¿no? Es todo a dos aguas, las construcciones son todas mucho madera, mucha chapa en los techos y era una construcción, veías que era inglesa. Es muy distinto al concepto que nosotros tenemos de ciudad. Sí, quizás. Es el estilo inglés. Bien. Y si uno ve barrios así de Gran Bretaña y es un estilo así. Hoy mucho mejor, mejorado totalmente. Bien. Te pregunto, Oscar, con respecto al clima del lugar. Sabemos que está bien al sur de nuestro continente y sabemos que hace frío, pero quisiéramos saber cuál fue tu experiencia al llegar a las islas y cómo te sentiste con este clima. Y sí, con el clima es un clima muy hostil, es muy frío, llueve constantemente, siempre llueve, mucho viento, por sobre todas las cosas el viento, y fue complicado porque a medida nosotros fuimos en abril, ya era una temperatura y cuando ya estábamos llegando en finales de mayo, principios de junio, hubo nevazones y ya era muy frío. Y con respecto a cómo se organizaban ustedes. Y bueno, nosotros en el ejército no teníamos la ropa adecuada en ese momento como para ir a ese clima. Y días antes, o no sé qué tiempo antes, trajeron una campera, que se le llama duvet, que la trajeron de Israel.
Y cuando vos subías al avión, porque yo me acuerdo cuando subía al avión, estaba en una camisa de mangas cortas, del calor que hacía. Y cuando voy a subir al avión me dan el duvet, un duvet a cada soldado. Y gracias a ese duvet nos abrigó, nos salvó bastante. El duvet sería como una campera grande, un camperón, como es lo un que tenemos camperón acostumbrado. con una capucha que traía y que reparaba mucho el frío. Y era como, si bien se mojaba, pero no llegaba a ser totalmente impermeable. Pero sí reparaba bastante el frío. Y otra cosa que recuerdo que una tarde de guardia quise escribir una carta a mi mamá y no podía, del frío que hacía, no podía agarrar la lapicera. Me puse el guante, quise intentarlo con el guante y tampoco pude. Así que esa es una anécdota que tengo del frío que hacía. Nosotros acá no estamos acostumbrados por ahí en la ciudad de Buenos Aires a vivir o a lidiar con esos fríos tan intensos y esos vientos que seguramente ustedes allá tuvieron que soportar. Estábamos en la rutina de los soldados, hablando del clima, del aspecto físico. ¿Cuál era la rutina que tenían ustedes? ¿Cómo estaban organizados? Eso queríamos que nos contaras vos. ¿Cuáles eran las tareas que tenían asignadas? El día a día, digamos, de los soldados. Bueno, yo en mi caso, yo cuento un poco de mi historia, ¿no? Claro, sí. Porque fuimos 14.000 y 14.000 soldados tienen una historia distinta. Pero bueno, mi vivencia allá fue, yo tuve que ir al rancho, que era donde el rancho es un lugar donde se prepara la comida para todo el regimiento. Nosotros, el regimiento 3 de Infantería de Tablada fue el que más soldados llevó. Éramos 1.000 soldados. Y en un radio de 8 kilómetros. Así que nosotros teníamos que no solo hacer la comida, sino que era trasladarla. Trasladarla también nos llevaba inconvenientes, porque había lugares donde no se podía llegar. Entonces, por el suelo, había era rocoso en algunos lados y el jeep no entraba. Entonces, que se había decidido que esas compañías que estaban en primeras líneas y fuera del alcance de donde nosotros pasábamos, tenían que venir con los cilindros a un lugar de encuentro. A tal hora, ellos venían. Y ustedes les llevaban la comida preparada. Claro, nosotros pasábamos y le llenábamos los cilindros. ¿Querés mostrar alguna de Sí, cómo no. Oscar nos trajo algunos elementos que utilizaban durante sus tareas o durante su día a día. Este es el bolso de rancho donde comíamos nosotros. Sí. Bueno, ahí está. Abrimos acá. Entonces se acercaban a ustedes. Esto se conoce como la bolsa de rancho. La bolsa de rancho. Así se la llama. Bien. Esta era la marmita donde comía el soldado. ¿No? Después teníamos el jarro para tomar agua. Bien. Estos Nos daban una elementos servilleta de aluminio, ¿esto para qué lo utilizaban, por ejemplo? Esta se llama marmita y se guarda todo en una sola pieza, digamos. Sí, y son varios se utensilios. guarda. Y acá venían enganchados los cubiertos. Ajá. ¿No? Abre lata porque había raciones que se daban como el paté, corned beef, esas cosas, carne envasada fría. Que ya venían Sí. enlatadas. Bueno, y este era uno de los guantes. Ajá. Mirá, Muy bien. esto de quemado debe ser. Pero este lo tuve en Malvinas
Este vino de allá, de Malvinas. Lo conservé. Bueno, y en el día a día, Ese del año parte de la rutina 34 obviamente años. era alimentarse. ¿Y qué otras cosas tenían como tareas asignadas en rasgos generales? Y bueno, nosotros preparábamos 2 comidas. Se preparaba una comida a las 9 de la mañana, o sea, se preparaba mucho antes. Salía a las 9 de la mañana y otra salía a las 5 de la tarde. Se daban nada más que 2 comidas. El soldado pasaba de las 5 de la tarde, 6 que comía, hasta el otro día 9 de la mañana, sin comer. O sea, Eso- hacían una ración de comida, digamos, diaria Sí. con ustedes en el comedor. Ajá. Después hubo dificultades porque nos faltó la carne, nos faltó la leña. Y ¿Tenían diferentes horarios después para No. dormir, después sí, para ellos... hacer guardia? ¿Cómo sí, lo manejaban o sea, eso de las tareas? los primeros 20 días estábamos medio todo improvisado, fue un poco difícil de organizarlo. Después el rancho nos tuvimos que mudar, de ponerlo en otro lugar, y Era un ahí ya edificio- nos organizamos más, estábamos más organizados, ya había turnos, Claro. ponían turnos por ejemplo, para cocinar, turnos para hacer guardia. Después otros soldados, cuando demandaban así que teníamos que hacer guardia en algunos lugares específicos, mandaban grupos, y otras veces teníamos que ir al aeropuerto a descargar los aviones, pero todo en grupo, o sea, no sacaban grupo para preparar, o sea, no es que sacaban lo que estaban preparados para cocinar, sacaban de ahí, no. Eran grupos que se repartían en varios lugares. Con las tareas específicas. ¿Estos grupos tienen alguna denominación? ¿Se llaman No. pelotón, regimiento? ¿Cómo los no. mencionan habitualmente? ¿Es No, un grupo nada más de eran- tareas? Claro, y siempre no te tocaba lo mismo. Ajá. O sea, hoy estabas, o tenías la guardia, hoy tenías que hacer una tarea y después tenías un descanso para recuperarte. Bien. Y imagino que en estos momentos donde uno se encuentra con un montón de dificultades, lejos de su casa, afrontando una situación como la de una guerra, me imagino que uno necesita apoyarse en quienes lo rodean en ese momento. ¿Cómo eran su vínculo, su relación con los demás, con quienes convivían, con los compañeros? Sí, no, la verdad que tuvimos un jefe que fue espectacular con nosotros, fue una persona que nos alentaba, nos apoyaba, uno trabajaba cómodo y lo que logró fue la unión de todos, el esfuerzo y el trabajo que hacíamos todos, porque colaborábamos en todo. No es que uno dejaba de hacer las cosas, sino que todo acompañaba. Este jefe Y es el que tirábamos... mencionaste. Sí. ¿Por qué no nos contás un poquitito? Oscar nos trajo una película que él recomienda para todos aquellos que se quieran embeber más del tema de las Malvinas, que él Claro, considera... mi jefe Dardo Forti fue en Malvinas, hoy actualmente nos seguimos viendo, y él estuvo en el ejército, no hasta hace poco, y bueno, y el general del ejército donó una plata, sacó del presupuesto para hacer esta película, que habla sobre intendencia, lo que fue la logística de la guerra en Malvinas. Habla de las dificultades que tuvimos para cocinar, las dificultades con respecto a la ropa, el armamento, todo ese tipo de cosas. Para contar algo, cuando nosotros antes de salir de acá, a mi jefe le mandan a preparar la comida para los 1000 soldados para 30 días. Entonces hace los cálculos, prepara todos los víveres, los cargan arriba de los camiones, ya como para salir. Después recibe una contraorden que los víveres tienen que ser para 15 días. Así que ya estaba todo cargado
tuvieron que sacar la mitad de los víveres, otra vez hacer ese trabajo. Y además ustedes, esto era para 1000 personas. 1000 ¿no? personas, primero 30 días y después una contraorden 15 días. La idea era ir y volver. Y cuando nosotros salimos de Malvinas, salimos en avión, 5 horas, y los víveres de nosotros iban todos en los barcos, en el barco Formosa. Tardó 14 días en llegar. Así que nosotros estábamos allá sin víveres y sin los elementos como para poder cocinar. Que fue algo, Una de las dificultades. todo improvisado y dificultad, exactamente. Pero hablábamos de compañerismo, de que tuviste un jefe que siempre lo llevó adelante. Sí. Nos preguntábamos con Javier si te encontraste frente a la desgracia de perder un compañero. No, no, la desgracia no. Gracias a Dios no pude ver eso. No tuviste. Sí. En estas personas con las cuales vos compartiste, estos compañeros, vos te pudiste vincular con ellos, digamos, crear una amistad y después continuar a través del tiempo con ellos, viéndote. Sí, y sí. Bien. Vos sabés que yo, antes de salir del cuartel, tenía que decirle a mis padres que yo, porque en ese tiempo no había teléfono. Claro, esa era una de Y las... yo iba a Malvinas y ellos no sabían que yo iba a Malvinas. Y mi miedo era irme a Malvinas y no despedirme de ellos. Y me acercaba todos los días todos los días no, porque no estuve mucho tiempo. Estuve unos días ahí, iba a la noche, me fijaba si veía algún vecino, alguien que le pudiera decir que yo me iba a Malvinas. Bueno, no encontraba a nadie. Y un día a la tarde, salgo a la tarde, a ver si me arrimo a la vereda del cuartel. Estaba lleno de gente, siempre gente, porque era toda una fiesta. Y encuentro un vecino que estaba con el hijo, que lo estaba despidiendo, y que yo no lo conocía, y éramos vecinos. Y le dije si por favor le podía comunicar. Fue y le dijo. Entonces, con este muchacho nos hicimos amigos, y hoy nos vemos, somos muy amigos. Y cuando yo voy al rancho, él estaba en otra compañía, y después él estaba en un pozo de zorro, y él lo encuentro en el rancho. Y le digo, venite todas las noches, que yo te hago un paquetito de comida y te lo llevas. Venía todas las noches y yo le tenía preparado el paquete. Sin que se enterara mi jefe, ¿no? Porque si me veía que uno hacía esas cosas, porque la comida no era que era abundante, sino que escaseaba y había que cuidarla. Imaginamos, Oscar, la cantidad de historias, ¿no?, que hay, de tantas vidas que hay ahí en Malvinas que han tenido esta experiencia. Y bueno, para nosotros, como decía Laura al principio, es un honor tenerte acá, porque realmente los consideramos héroes, pero también queremos mostrarles a nuestros chicos que estos héroes son de carne y hueso, que han vivido dificultades, que las han podido superar. Yo te quería preguntar, escuché que contabas sobre la distancia a tus padres, a los afectos, a tu mamá, a tratar de escribirle. Yo quería preguntarte cómo, si de alguna manera tenías algún espacio para rezar, para ponerte en presencia de Dios. Nosotros acá en el cole tenemos un ratito que hacemos la oración a la mañana y a la tarde, y quería saber si vos, dentro de todas estas dificultades, encontrabas algún espacio para eso y si eso te ayudaba, ¿no?, el encuentro con Dios. Sí, vos sabés que allá había un padre que venía al sector y te daba una misa, ¿viste? Te decía unas palabras. Había un sacerdote que estaba allá en las islas. Sí, que estaba en las islas. Y él traía rosarios, y me acuerdo que me había dado un rosario marrón, que cuando llegué a Malvinas, apenas llegué, se lo di a mi mamá. Y bueno, daba una misa y eso nos levantaba espiritualmente y nos hacía muy bien. La verdad que cuando uno está en esas situaciones límites, hace muy bien, ayuda mucho a uno, le da fuerza y esperanza. Yo de eso nunca me olvido,
de esos espacios para... Sí, creo que no sé si en 2 oportunidades estuvo él, pero me acuerdo que nos hizo muy bien, de ese lado. Bien. Bueno, para ir terminando queríamos saber si le podríamos dejar algún mensaje a los chicos, a ver desde qué lugar podemos acompañar el hecho de defender la soberanía, de continuar haciendo patria. A través del diálogo, la comunicación, que sí. Cada uno desde el lugarcito que ocupa en este mundo haga patria. Exactamente. ¿Cómo lo ves vos, Oscar, para dejarles un mensaje a los chicos? Nosotros somos... lo que queremos es, por el diálogo, pelear la soberanía. No más guerra, porque las guerras no conducen a nada. Nosotros sufrimos un montón. Y no queremos que nos pase eso a nuestros propios hijos. Debe ser triste que un hijo vaya a defender la patria, un orgullo, pero cuando no lo tenés debe ser algo terrible. Así que hoy yo no quisiera que mis hijos pasaran eso. Por eso lo que es por el diálogo que se debería. Y por la memoria de los 649 soldados que derramaron su sangre y están allá. En honor a eso, justamente también te tenemos acá, te invitamos y la verdad que estamos agradecidos de que hayas podido compartir esta experiencia con nosotros. Queríamos invitar a la que fue la intermediaria, nuestra querida Vivi, que pase, así te saluda. Bueno. Agradecerle a Vivi ¿Cómo están? habernos puesto en contacto gracias, con vos. Vivi. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a vos por hacerte presente y en nombre de nuestra querida Virgen de las Nieves, que sea ella la que te proteja a vos, a tu familia y a todos esos soldados que de alguna manera hoy siguen en la memoria de cada uno de nosotros, desde esto, desde poder compartir aquel rinconcito que quedó allá guardado con cada uno de ellos. Así que Dios te bendiga. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos Gracias, Oscar. por ser parte de nuestra historia. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.